Migala. Hay algo que la otra vez estábamos platicando. Me acuerdo mucho que fue en un Twitch que ya ahí nos quedamos, o sea, estábamos jugando y de repente empezamos a hablar, no sé por qué, de cine. Yo tenía ahí una discusión airada con el David y con el Fernando. No, más con el Fernando, no tanto con el David. Saludos al Fernando. Porque yo sí soy de la idea de que la invención del cinematógrafo viene a ser uno de los... es casi comparable a la invención de la imprenta, porque establece una sociedad visual completamente. O sea, establece, o sea, el cine cuando o sea, antes de la creación del cine como lo conocemos, o sea, el cinematógrafo logra atrapar la realidad del movimiento, ¿no? Entonces, en el momento que eso empieza a no solamente lo que decía el Hobbit al inicio, de que no solamente son documentales, o sea, no solamente es la realidad siendo capturada y pasa de ser la realidad a ser ya ficción aterrizada, creo que se empieza a construir una cultura que no hemos visto los remanentes hasta nuestros días. O sea, la televisión termina siendo un rezago de la invención del cinematógrafo. El medio digital, las estrategias o sobre todo las técnicas que se utilizan ahorita en el medio digital son propiamente de la historia del cine, ¿no? Entonces, por eso hay que dejar claro que la invención, o sea, no es que de repente dijeran, vamos a inventar el cine, ¿no? O sea, no, la invención del cinematógrafo, o sea, el cinematógrafo como invención tecnológica o como aplicación tecnológica, es un parteaguas en la historia de la humanidad. O sea, que sí está al nivel de la imprenta y cambió por completo la forma, sobre todo la forma del siglo XX, y a partir de ahí cómo nos entendemos y cómo nos representamos a nosotros mismos. O sea, cómo hemos construido realidades a partir de ello. Porque el Fernando lo que argumentaba es que esa es una versión de... O sea, casi me dijo el Fernando, ok, boomer, o sea, güey, no, espérate, no, es que yo creo que es por eso, porque tú creciste con el cine. Pero nosotros que crecimos con Netflix no lo vemos así. ¿Cuál es el argumento de Fernando? Pues no tenía argumento, o sea, lo que decía es que simplemente... Estás mal y no te voy a decir por qué. O sea, que yo decía que toda la estructura narrativa de las series, pues al final de cuentas, pues son remanentes del cine. O sea, que no hay una sola estructura narrativa dentro de las series que no dependa del cine, y que el cine pues es el gran formato que han heredado todos los medios de entretenimiento actuales, entre ellos los pinches videojuegos. Si no me creen, pues Hideo Kojima, güey, o sea, que no es un videojuego, son películas interactivas, o el The Last of Us, güey, son películas interactivas, no son juegos, tienen una parte de juego, pero todo esto se debe a una estructura narrativa. Entonces, pues ahí la pregunta sería para Gerardo, ¿qué tan importante es la inversión del cinematógrafo, güey? No, bueno, definitivo, ¿no? Además también hay que comentar otra cosa, ¿no? A nosotros nos decían que la invención del cinematógrafo era un homenaje al plagio, ¿no? Al robo, porque los Lumière lo que hicieron fue que se encontraron con otro dispositivo que ya hacía exactamente lo mismo, que era el sopraxiscopio. En concreto el papá de los Lumière, ¿no? Porque los Lumière era lo que conocemos actualmente como los ninis, ¿no? Eran gente que no se dedicaba absolutamente a nada, ricos porque el papá tiene una fábrica, y el papá asiste a una conferencia en donde va Edward Muybridge con el afán de recabar fondos para seguir con sus experimentos de la locomoción animal y de la locomoción humana, y entonces de ahí prácticamente se roban el dispositivo, y lo que hacen los Lumière pues es justo algo que va de la mano con la invención del cinematógrafo, ¿no? Es cobrar por una entrada para que tú puedas acceder a ver alguna de sus vistas, ¿no? Entonces también va muy encaminado con esta consolidación del capitalismo, ¿no? De principios del siglo XX, y al final el cine era eso, ¿no? Era un arte capitalista. Ahorita me llama mucho la atención lo que menciona David, que es lo de pues sí, cómo está definiendo el siglo, no solo en las miradas, sino también en la manera en la que consumimos, y cómo esta democratización es una especie de ruptura de paradigma con lo que planteaba el propio cine, ¿no? Que al cine no podía acceder cualquiera. El cine era un arte caro al que podían acceder unos cuantos, y que a partir de toda esta cuestión de los celulares y de los softwares de edición, que también ya con TikTok puedes hacer muchas cosas a nivel de montaje muy interesantes, pues llega a romper con ese paradigma que plantea el cine. Yo por eso digo que el cine en este momento se encuentra en la crisis más grave que ha sufrido en toda su historia, ¿no? Ahorita ahondaremos más en eso. Pero sí, la importancia es definitiva. Solo no olvidar que era una carrera de desarrollo tecnológico que venía desde 1838, ¿no? 60 años antes de que los Lumière hicieran esa primera gran función. ¿Qué fue lo que hicieron los Lumière que no se había hecho antes? Esto, ¿no? Una función colectiva, ¿no?
Ajá, o sea, la experiencia de la sala de cine se crea ahí, ¿no? Exactamente, y es una experiencia que justo ahora que estamos hablando, no es que esté en riesgo de desaparecer, pero sí en riesgo de transformarse en una experiencia exclusiva, ¿no? Dicen los analistas estadounidenses, que al final son los que dictan la industria casi global, a excepción de los chinos. Lo que dicen ellos es pues que ir a una sala de cine se va a convertir en una experiencia exclusiva en donde solo vamos a ir a acudir a ver películas evento, ¿no? La última película de evento que se va a estrenar es Tenet, y el cine de autor, el llamado cine de autor o el llamado cine de arte va a terminar en plataformas de streaming, ¿no? Al parecer el modelo va a ser ese, y un boleto de cine te va a costar entre 300 y 400 pesos. Ay, que ya no estamos muy lejos de eso, ¿no? Que podría pasar, pues bueno, ya hay plataformas ahorita. Bueno, ahorita hablamos del asunto de las plataformas. Ahí nada más una para empezar, para abrir el debate, para abrir la cancha. Para empezar las cachetadas. Para empezar las cachetadas. Porque me llama la atención lo que dice Gerardo, o sea, en primer término, asumes que el cine surge como arte, o dices el cine como arte, ¿no? Pero ¿no sería que en primer término el cine surge como entretenimiento puro? O sea, como negocio y entretenimiento. O sea, que esa es la lógica que hace nacer el cinematógrafo y expandirse. Es que el cine nace con un atributo, que eso es justo una de los grandes temas, ¿no? Nosotros de pronto en Zoom F7 nos dicen, ¿por qué son tan tarkovskianos, no? Y es que, bueno, pues Tarkovsky es el primer director, después de Eisenstein, ¿no? Estaba ahí Siga Bertov y Pudovkin. Es el primer director que se encarga de teorizar por qué se hace esta pregunta de por qué el cine está considerado un arte mayor, ¿no? Y una de las principales razones erróneas de por qué se considera el cine un arte mayor es precisamente porque captura el movimiento, y esa es una, y la otra es porque porque condensa el resto de las artes, ¿no? Porque tiene música, porque tiene color, porque tiene imagen, porque tiene sonido, ¿no? Entonces este condensar artes, ¿no? Y ninguna de las dos es una respuesta correcta. Lo que nos dice Tarkovsky es, bueno, el cine tiene esta facultad de manipular el tiempo, de capturar pequeños fragmentos de tiempo que uno va a ir modificando en una mesa de montaje, y a partir de ahí va a construir una narrativa, ¿no? Porque también hablar de narrativa en términos cinematográficos sería evidentemente desprenderla de los términos literarios, ¿no? Porque se tiende a asumir que el cine es una estructura que se cuenta en 3 actos, etc, y no siempre es así. Y lo que hacían los Lumière, por ejemplo, hay una vista muy bonita que me gusta, en donde los Lumière se ponen a grabar cómo sus albañiles están tirando una pared, están derribando una pared, se traba el carrete y entonces se empieza a reproducir hacia atrás, ¿no? Mucha gente dice es que el cine como arte nace con Eisenstein, nace con Griffith, con El nacimiento de una nación, porque ya introduce el corte, introduce la escala de planos. Y lo cierto es que si nos atenemos a esto que hace el cine ser cine, que es la manipulación del tiempo a partir de capturar fragmentos que se van a utilizar a placer, pues ahí está esa génesis, ¿no? Entonces sí, el cine evidentemente nace como industria al cobrarse este boleto para que uno pueda entrar a la sala, pero también tiene ese componente artístico de capturar fragmentos temporales que uno puede utilizar como se le pegue la regalada gana. Sí, pero en un inicio no había, claro, ¿eh? Pero debe una intencionalidad, ¿no? Perdón, sigue, Payino. Oh, que me parece digno de señalarse este comentario, en tanto que el cine es selección de movimientos, selección de escenas, selección, edición. En ese momento ya podemos hablar de arte. Artesanía sería una cuestión como nada más útil, pragmática, como documental. Pero arte es selección. Cuando estás hablando de un artista, es un selector, una persona que editó el tiempo y lo plasmó de vuelta para ti. Que quizás los aspectos técnicos, el desarrollo técnico todavía estaba en ciernes con los Lumière, pero es verdadero. Pensemos en las pinturas rupestres. ¿Por qué son arte? Porque ya son la selección de la realidad plasmada con una técnica. Entonces sí me parece como sumamente importante esto. O sea que si bien condensa todas las artes, y es verdad, pues eso per se no lo hace un arte. Ahora que sí es muy interesante que las condense todas, ahorita hablaremos como me gustaría, ¿no? Que habláramos de esta condensación absoluta y después su evolución con la tecnología ya digital, programática, pero sigue dependiendo de la mano selectora. Es que es lo que voy, o sea, en un inicio no había intencionalidad, ¿no? O sea, y pareciera que se descubre, lo decía el Hobbit al inicio con el asunto con Méliès, o sea, de que se descubre prácticamente sin querer, ¿no? O sea, sin querer las posibilidades en el cual pueden utilizar esta nueva tecnología
para generar expresiones, ¿no? Pero un inicio, pues obviamente es como todo, pues, o sea, al final, pues es un avance tecnológico que de repente a algún loquito, que en este caso Amelie, dijo, güey, y si le corto aquí, pongo marcianos, ¿no? Y si le corto aquí, sale la nave disparada, ¿no? O sea, entonces es cuando ya, o sea, yo creo que es cuando ya el autor se apropia de la tecnología, que podemos decir que ya el cine lo podemos empezar a llamar, arte, ¿no? Porque antes de eso, pues, o sea, el ejemplo que ponía Gerardo, pues, o sea, simplemente fue un error, pero digamos que no le dieron como esa intencionalidad, ¿no? Los propios Lumière, ¿no? O sea, simplemente vieron las posibilidades, pero ellos siguieron grabando trenes y vacas y... Pero ahí hay un tema también, ¿no? Que mencionas el tema de la intencionalidad, y también por otro lado aparece el tema del documental, ¿no? Hay que recordar también que el documental es ficción, ¿no? Para ello ejemplificar con un documental mexicano muy, muy, muy bello y a la vez brutal, que es Tempestad, de Tatiana Wesson, donde trabaja con un montaje y lo suma con voz en off, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está narrando, pero que al unir otra vez, ¿no? Esta cuestión temporal, pues se crea una narrativa bastante interesante, ¿no? El tema de los Lumière eran fotógrafos y yo creo que creer que no hay una intención en dónde colocaban la cámara y cómo colocaban la cámara, ¿no? También implica no entender que uno donde pone la cámara ya está estableciendo una intención narrativa, ¿no? Es célebre la cuestión de la llegada del tren a la estación de La Chotat, ¿no? ¿Por qué funcionaba tanto ese plano? Por cómo estaba diseñado, ¿no? Decía Tarkovsky, una de las grandes cuestiones del dirigir una película es, y lo mismo decía John Ford, es dónde va la cámara, elegir dónde va a estar posicionada la cámara, porque a partir de ahí se puede establecer un montaje interno, ¿no? El montaje no solo viene del acto de cortar, ¿no? No solo viene del acto de yuxtaponer un plano, el montaje viene desde antes, cuánto va a durar el plano y dónde voy a colocar la cámara. Entonces, este plano de la estación de La Chotat, que se cuenta la célebre anécdota que ya se descubrió que es mentira, que venía el tren y la gente se escandalizó, ¿no? Porque la gente ya venía de muchos años de ver películas, de ver cortometrajes, entonces ya estaba acostumbrada a eso, ¿no? Eso nada más es para romantizar un poco más esa primera función. Pues está el diseño del plano, ¿no? El diseño del plano juega con las 3 escalas del plano, que es una cuestión teórica de dirección, y el que venga el tren de fondo y atraviese el plano ya implica una convención dramática, ¿no? Una convención narrativa y evidentemente una convención temporal, lo que es, vuelvo a lo mismo, es con lo que juega el cine. Entonces, yo sí creo que desde que aparece ya se establece una nueva manera de contar una historia. Qué bueno que aclaras el asunto de la anécdota del tren. Porque, ¿nunca vieron ese de los Simpsons, güey? Que dice, nuevas tecnologías, ¿no? Y que está así la televisión, güey, y se ve que viene el tren y todos están en la sala y se agachan y dicen, ¡ah! Pero que lo hace con la televisión, güey.